Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar a grabar el tutorial número 2 o el tutorial correspondiente a los temas de números reales. Este tema consiste en analizar los números reales por quién están compuestos los números reales. Cada uno de los conjuntos de los números reales aparecen como una necesidad, van apareciendo a través de la historia como una necesidad. Dentro de los componentes de los números reales tenemos a los números naturales. Los números naturales son todos aquellos números que ustedes han manejado durante toda la primaria, que aprendieron a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. Entonces, estos números naturales, ¿verdad? Tienen una definición. Dice que es el conjunto de los números naturales, son los números que se utilizan para contar y se representan con la letra N. Entonces, ahí están, ustedes tienen N igual a 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta infinito. Entonces, los números naturales empiezan desde 1 hasta infinito. Tenemos entonces que los números naturales nos permiten contar elementos de un conjunto, por lo que cuando se realizan operaciones con ellos se pueden dar el caso que los resultados sean números naturales o no. Si sumamos dos números naturales, el resultado es un número natural. Si multiplicamos dos números naturales, el resultado es un número natural. Si restamos dos números naturales, el resultado será siempre un número natural. Aquí esta operación pues entra en una incógnita, ¿verdad? Porque no casi siempre, ¿verdad? El resultado va a ser un número natural. Posteriormente contestaremos esta pregunta que hacemos acá. De aquí surge entonces otro conjunto de números que se llaman números enteros. Los números enteros ya involucran otro tipo de números, ¿verdad? Que son los números negativos. Aquí tenemos una definición del conjunto de números enteros, que es el conjunto de todos los números enteros, se representa por la letra Z, y consiste en los enteros positivos, el número 0, y los enteros negativos. Pueden observar entonces aquí que el conjunto de los números enteros se representa con una Z e involucra a los números naturales, el 1, el 2, el 3, etc., pero también involucra al 0 y a los números negativos. Este es el conjunto de los números enteros. Ya con el conjunto de los números enteros, entonces podemos hacer operaciones donde podemos restar un número menos 20 más 5. El resultado va a ser menos 15. Entonces pueden observar que el resultado en este caso es un número entero, un número negativo. Entonces, a los números enteros, ¿verdad? Es el componente o lo componen los números naturales, el 0 más los números negativos. Ahí están compuestos entonces los números enteros. Pero ¿qué sucede si al dividir dos números naturales el resultado siempre será un número natural? No será así, porque si dividimos, digamos, 3 entre 2, ese resultado es 1.5 y 1.5 no es un número entero, ¿verdad? Entonces viene y surge la necesidad entonces de encontrar otro conjunto de números que en este caso, ¿verdad? Serían los números racionales. Tenemos entonces aquí un ejemplo. El ejemplo 1.3 dice, represente con números las siguientes situaciones. La mitad de una empira, repartir 3 galletas entre 4 amigos, repartir 8 confites entre 2 amigos, la tercera parte de una docena de huevos, repartir un pastel de forma equitativa entre 5 amigos, ¿verdad? Entonces se sabe que no siempre es posible porque hay divisiones que no son exactas.
por lo que se tiene otro conjunto de números llamado el conjunto de números racionales. Entonces podemos ver entonces, al resolver el ejemplo 1.3, los resultados va a ser en el inciso A, 1/2, en el inciso B, 0.50, en el inciso B va a ser 3/4, en el inciso C va a ser 8/2, que es lo mismo tener 4, en el inciso D va a ser 12/3, que es lo mismo tener 4, y en el inciso E 1/5. Pueden observar entonces que en este caso no, no tenemos entonces números enteros, sino pues que a esto le llamamos entonces números racionales. Entonces, ¿cuál es la definición de un número racional? Los números racionales se representan por la letra Q y consiste en que los números se escriben de la forma A sobre B, a lo que nosotros conocemos. Ustedes durante todos estos años que han estudiado matemáticas lo conocen como una fracción, donde A y B son números enteros y B es distinto de cero. Ojo con esta aclaración aquí, que B es distinto de 0, porque B no puede ser igual a 0. Si B es igual a 0, entonces eso no está definido. Entonces tenemos que el conjunto Q, o sea, el conjunto de números racionales, va a ser igual a todo número de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a Z y B es distinto de 0. Entonces, al aparecer las fracciones, que ustedes conocen como fracciones, ¿verdad? Que no son números enteros, que no son completos, por decirlo así, o son una parte entera y una parte decimal, entonces aparecen los números racionales. Ahora, miremos en este ejemplo, dice que si se tienen 6 barras rectangulares de chocolate y se quieren repartir entre 12 personas, ¿cuántos chocolates le toca a cada persona? Entonces dice que se tienen 6 barras de chocolate y son 12 personas, entonces sería 6 sobre 12. Esta es una fracción que la podemos simplificar sacando mitad a ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador, y me va a quedar la fracción 3/6. Pero también a este 3/6 le podemos sacar tercera, o sea, dividiendo entre 3, y me va a quedar como resultado 1/2. A cada persona le corresponde entonces 1/2 de la barra de chocolate. Quiere decir que 6 sobre 12 es igual a 1/2. Al simplificar la fracción a su mínima expresión, se le conoce como fracción simplificada. O sea, 1/2 es la fracción simplificada de 6 sobre 12. Entonces, ahí es donde surgen los números fraccionarios, que los números fraccionarios pues corresponden siempre a los números racionales. Entonces los números reales se pueden tener fracciones que no estén simplificadas, como ser 4/8, 5 sobre 20, 12/3, 18/2, 125avos, 84/12, etc. Entonces, podemos decir, y de aquí es donde surge la definición de una fracción, que una fracción simplificada es la fracción que está escrita en su mínima expresión. Es decir, que no hay ningún divisor común entre el numerador y el denominador. A este tipo de fracción se le llama irreductible. O sea que cuando ya tenemos una fracción que no se puede simplificar, a ese tipo de fracciones las conocemos como fracciones irreductibles. Ahora, aquí tenemos entonces una serie de ejercicios. Pueden observar ustedes aquí que tenemos en el inciso A 5/4, ¿verdad? ¿Y qué sucede con 5/4? Si nosotros dividimos 5 entre 4, me va a dar como resultado 1.25. Pueden observar que de una fracción entonces surgen los números decimales. Los números decimales. Pueden observar en el inciso B, menos 3/5, que equivale a 0.6. 7/3, ¿verdad? En el inciso C, que equivale a 2.33333, y esto se repite infinitamente.
pueden observar que hay una rayita encima del 3. Eso quiere decir que ese 3 se repite infinitamente, ¿verdad? También podemos observar en el inciso D, ¿verdad? Que el 5 se repite infinitamente. En el inciso E, el 27 se repite infinitamente. Y en el inciso F, el 6 se repite infinitamente. Entonces, aquí es donde aparecen los números decimales, ¿verdad? Y hay algunas características que debemos de conocer de los números decimales, ¿verdad? Entonces, aparecen los números decimales que se pueden clasificar. Decimales finitos son aquellos números que tienen fin, es decir, que un número limitado de cifras decimales. Dentro de los decimales finitos tenemos decimales exactos, son aquellos decimales cuya parte decimal tiene un número finito de cifras, ¿verdad? Y tenemos entonces decimales infinitos, son aquellos números que tienen un número ilimitado de cifras decimales dentro de los decimales infinitos. Se tiene entonces un decimal periódico, son aquellos decimales cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras y se repiten siguiendo un patrón llamado periodo. Hay dos tipos entonces de decimales periódicos. El periódico puro, cuando el periódico comienza inmediatamente después de un punto decimal. Y el periódico mixto, cuando el periodo comienza después del anteperiodo. Entonces, si nosotros tenemos números decimales y que estos números decimales los podemos clasificar dentro de los decimales finitos, decimales exactos, decimales infinitos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos, podemos estar hablando entonces de números racionales, ¿verdad? Son números racionales. Pero sucede entonces con estos números como raíz cuadrada de 2. Pueden observar ustedes que la raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142, 16, 35, 62 y infinito. O raíz de menos raíz, menos raíz de menos de 7. Esto es igual a menos 2.64, 57, 51, 311 infinito. A este tipo de decimal, ¿verdad? Se le llama número irracional. ¿Por qué entonces a este número se le llama irracional? Pues sencillamente porque no es un racional y no se puede clasificar dentro de los decimales exactos, decimales infinitos, decimales periódicos, periódicos puros, ¿verdad? No los podemos clasificar dentro de los números racionales. Entonces, a raíz de esto, pues surgen los números irracionales. Los números irracionales, entonces, son aquellos que tienen infinitas cifras de decimales no periódicas. No se puede expresar como una fracción. Este conjunto se representa con la letra I y son todos los números decimales no periódicos, ¿verdad? Pudimos ver entonces que los números racionales, ¿verdad? Esas fracciones son números decimales periódicos. En este caso no podemos decir que la raíz cuadrada de 2 es periódica porque no hay ningún número que se repita. Sí es un número infinito, pero no se repite. Esa es la diferencia entre un número irracional y un número racional. Entonces conocemos aquí el otro conjunto de números que son los irracionales. Entonces, si nosotros unimos el conjunto de números naturales, pudimos ver que el conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros. Y el conjunto de los números enteros está dentro de los números racionales. Y aparte, ¿verdad? Como el patito feo de la película, tenemos a los números irracionales que no se relacionan con los demás números. Por eso pueden observar en este diagrama que tenemos aquí que el conjunto de los números irracionales está aparte. Pero si unimos todos estos conjuntos de números, los números irracionales, con los naturales, los enteros y los racionales,
forman el gran conjunto de números reales, ¿verdad? Que está representado en este diagrama como R, ¿verdad? Entonces, así se compone el conjunto o el gran conjunto de números reales, que era el tema principal, ¿verdad? Entonces, recapitulando, podemos ver entonces que el conjunto de los números reales está compuesto por los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Pero podemos observar que entre los números irracionales y los racionales no existe ningún tipo de relación. Sí podemos decir que hay una relación directa entre un natural y un entero, entre un entero y un racional, ¿verdad? Los naturales están dentro de los enteros y los enteros dentro de los racionales, ¿verdad? Entonces, esta es la explicación del conjunto de los números reales, ¿verdad? Para afianzar este tema, pues van a desarrollar ustedes la tarea, el ejercicio 1.2, simplifique las siguientes fracciones. Y el ejercicio 1.4 determine a qué conjunto pertenece cada uno de los siguientes números. Vamos a explicar, digamos, el primer número, menos 7. ¿Menos 7 está comprendido en n? No, entonces ponemos una X. ¿Menos 7 está dentro de Z? Sí, ponemos una pleca. ¿Menos 7 está dentro de los racionales? Sí, ponemos una pleca. ¿Menos 7 está en los irracionales? No, ponemos una X. ¿Menos 7 es un número real? Sí, ponemos una pleca. Y así ustedes van a rellenar todo este cuadro, ¿verdad? Y van a contestar la tarea. Muchas gracias.